La última clase, ¿qué vimos? Vimos transmisión banda base, una presentación que decía clase 5. Creo que no. No, me parece que no. Lo último que vimos entonces. Era la capa física lo que vimos. Las interfaces de la capa física vimos, ¿no? Claro, sí. Bueno, hoy tendríamos que ver transmisión en banda base y un poquito de teoría de la información. A ver, y la clase 6. Bueno, tenemos que ver algo de transmisión en banda base y teoría de la información, un poco de ambas. A ver, y después viene. Bueno. Bueno, ¿alguien me quiere preguntar algo de la clase pasada? Bueno, empezamos, escúchenme, son 10 y 20, 11 y 20, avísenme para hacer un recreo. ¿Está bien? Que yo voy a compartir, a ver acá. Y vamos a ver. Ustedes tienen que abrir este que dice clase 5, ¿está bien? No nos estamos salteando ninguna presentación, ¿no? Las anteriores ya se las expliqué. Sí, sí. Sí. ¿Corresponde esta clase, esta transmisión en banda base? Estamos seguros, ¿no? Porque no quiero dejarle algo sin explicar que después le pueden tomar. Sí, corresponde esta, profe. Bueno. ¿Qué es lo de transmisión en banda base? Es algo que se usa, algo que no se usa, es algo que se usa permanentemente. Por ejemplo, la placa de red que ustedes tienen conectado y por lo cual estamos haciendo esta comunicación, sea una placa alámbrica o inalámbrica, está usando un código banda base. Un código para transmitir está usando un código banda base. Entonces, ¿cuándo voy a usar un código banda base? Cuando tengo información digital que quiero transmitir, es decir, señales digitales sobre canales digitales. Pero esa señal originada en la fuente no es apta para ir por los canales digitales. Hay que adaptarla. Hay que adaptarla por una serie de cosas que vamos a ver ahora. Entonces, básicamente, es una adaptación de una señal digital en otra señal digital que es apta para viajar por los medios de transmisión de canales digitales, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, el que les di recién, o una red LAN, que tiene un cableado UTP, y bueno, ahí tiene la placa de red que es alámbrica, y se conecta por el cable UTP, y tiene una distancia de 100 metros. Bueno, la información que va dentro del cable, si yo le pudiera sacar una foto, es una señal digital. Pero no tiene nada que ver con la señal que funciona dentro de la computadora. Entonces, básicamente, para extender el alcance de una computadora que transmite digital
extender el alcance de la misma y que pueda compartir información y demás y formar una LAN. ¿Se entiende un poco el esquema? Otro ejemplo que yo les di al principio es, por ejemplo, una central telefónica que antes tenía, qué sé yo, 7 o 10 líneas para transmitir, es decir, que podrían comunicarse en una empresa 10 personas al mismo tiempo hacia afuera, bueno, con un módem mandabase de 2 líneas telefónicas, es decir, con dos pares telefónicos, con 4 hilos en total, uno de transmisión y otro de recepción, yo podía comunicar aplicando distintas técnicas y un modem banda base, es decir, un código banda base, yo podía comunicar 30 personas simultáneamente que hablaran hacia afuera, y antes necesitaba 10 líneas para que hablen 10 nada más. Y ahora con 2 líneas, ¿no? Pero codificándolas en banda base, hablan 30 simultáneamente hacia afuera. Entonces, bueno, es algo que se sigue usando y es muy práctico y hay un montón de códigos banda base que se usan. Nosotros vamos a ver algunos, no todos, algunos, y son simples los que vamos a ver, pero sepan que los códigos banda base se usan, y mucho. Bueno, hecha la introducción, vamos a la presentación. Bueno, aplicación, dice, la técnica de transmisión en banda base se aplica a señales digitales que se envían en cables de metal. Acá dice cobre, pero en cable de metal, porque la masa es cobre, pero podría ser aluminio, pero no se usa prácticamente porque se quiebra todo cuando uno lo quiere manejar. Las primeras redes de datos se montaron sobre redes telefónicas de cable de cobre. Bueno, se desarrollaron técnicas que adecuaron la señal digital a un medio que había sido diseñado para transmitir señales analógicas, ¿no? Con la aparición de las redes digitales, estas técnicas se siguen usando en las redes locales con cables de cobre dentro de edificios. Bueno, básicamente es para extender el alcance de una computadora. La señal banda base, ¿qué son? Son aquellas señales que generadas por una fuente de información no sufren ningún proceso de modulación o tratamiento a su salida. Es decir, no sufren modulación. ¿Por qué lo llaman código modem banda base? Bueno, está mal llamado modem banda base. En realidad no modulan. Ya vamos a ver la técnica de modulación, que significa modificarle algún parámetro a alguna señal, y acá no modificamos nada, sino que codificamos en otro código. En otro código, que vamos a ver qué características tiene y cómo se forma, cómo se arman las señales banda base. Pero no se modula nada. Entonces, los modem banda base no modulan. Y usan lo que se llama códigos de línea o código banda base. Estamos en ese modelo de modelo teleinformático, vemos que estamos acá en lo que es la parte de línea de comunicaciones, de modem a modem, ¿no? De modem a modem. Acá. Tienen que ser canales digitales. Yo le dije la placa de red. Bueno, la placa de red es un modem banda base. La placa inalámbrica que tengo es un modem banda base. Está metido dentro de la computadora en algunos casos, ¿no? Entonces, por eso lo que estamos viendo es la línea de comunicación. Bueno, acá un paréntesis para explicar algo. ¿Se acuerda que hablamos del TAO? El TAO era el tiempo mínimo que duraba un ciclo, ¿no? El TAO era la duración de un pulso, ¿no? Yo les había dicho que mientras el TAO sea más ancho, mejor, porque necesito menos ancho de banda. Bueno, lo discutimos todo con la serie de Fourier, la transforma de Fourier. Yo les había dicho que es como que la frecuencia que es el cambio de polaridad de una señal. ¿Cuántos ciclos por segundo? Entonces, el tau también me estaba indicando, ¿no? Cuánto duraba un pulso. Entonces, si el tau chico es que cambia de polaridad, pasa de 0 a más 5, de más 5 a 0, bueno, depende de cuántos niveles de tensión tenga. Bueno, entonces, el cambio de polaridad, si ustedes este es un modelo, es un modelo. No es que hay un capacitor y una resistencia adentro del cable, pero es un modelo. Y ustedes piensen que tienen en el modelo una resistencia, que bueno, el cable en definitiva es como una resistencia, pero tienen un capacitor en paralelo. Entonces, si ustedes le dan corriente a eso, parte consume la resistencia, se atenúa, y el capacitor se carga.
¿no? Entonces, el tiempo de carga de un capacitor, bueno, depende del capacitor. ¿Y acá qué sería el capacitor? Dependería del medio, porque el capacitor de la resistencia está haciendo el modelo de un medio de transmisión, ¿no? Entonces, si yo cambio la polaridad, ¿no? Si yo de golpe cambio la polaridad, bueno, deja de circular corriente, supongamos, y el capacitor, ¿qué hace? Empieza a descargarse. Empieza a descargarse. Si yo para cambiar otra vez la polaridad y mandarle positivo, el capacitor llegó a descargarse completo, bueno, se empieza a cargar y la señal que se transmite está poco distorsionada. Pero si yo, el tau, digamos, es tan cortito que le mando otro pulso, el capacitor no se llegó a descargar, en ese modelo no se llegó a descargar y la señal sale deformada. Entonces, acá tiene el dibujito de carga y descarga del capacitor, ¿no? Eso que estoy explicando yo. Entonces, el proceso de carga y descarga tiene una duración y depende del producto de la resistencia por el capacitor. Depende de esa relación. Eso es un modelo que está simplificando mi idea de cómo funciona un medio de transmisión. Es como si tuviera la resistencia y el capacitor. Entonces, si las transiciones de la señal de entrada son lentas, el proceso de carga y descarga se completa y la salida sale parecida a la entrada. Pero si las transiciones son muy rápidas, el capacitor no se descarga y la salida es distorsionada. Bueno, y las transiciones de la entrada están dadas por el ancho del pulso de la fuente, que debe ser mayor al producto de R por C. Es decir, que el tau debería ser más grande que el producto de R por C. Ese les hice un paréntesis, digamos, porque es una aclaración, porque vamos a ver los códigos banda base, que esto tiene mucha influencia, ¿no? Y ahora, bueno, acá el cable con transformador. Esto es porque en realidad los cables se usan con transformador para evitar, para protegerlos. Se usan transformadores uno a uno. Entonces, si yo uso un transformador, digamos que mi cable funciona como un filtro de pasabanda. Y si no uso transformador, funciona como un filtro pasabajo, ¿no? Deja pasar de la frecuencia cero hasta una determinada frecuencia. Y si no, un rango de frecuencia. Es un detalle que, bueno, para que lo conozcan. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Los códigos de línea, códigos de banda base, adaptan la señal a la línea de comunicación. Eso es lo que hacen. Es de digital a digital. Acá no hay analógico, ¿no? El ancho de banda de la señal tiene que tener una concordancia con el ancho de banda de la línea, porque si el ancho de banda de la señal es más grande que el ancho de banda de la línea, va a haber una distorsión porque va a haber frecuencias que no van a entrar. Y esto va a generar lo que se llama ISI, que es interferencia intersímbolo, que parte de las armónicas de un símbolo que tendría que haber llegado en determinado momento, influyen en las armónicas del símbolo que sigue. Entonces, eso es interferencia intersímbolo. Algunos aspectos que hay que considerar respecto de los códigos de línea, código banda base. La importancia de las frecuencias bajas. ¿Por qué? Problema de acoplamiento y transformadores. ¿Qué es esto? Si yo tengo señales que tienen componente continua, la componente continua no tiene frecuencia, por lo tanto no pasa por los transformadores. Y ya vimos que la contribución que hace la componente continua es muy importante. ¿Por qué? Porque me conviene anchos de banda de señal angostos, ¿no? Donde esté la masa de la energía. Entonces, bueno, tengo que tratar de buscar señales que no tengan componente continua, porque eso no va a pasar por el transformador. Envío de señal de sincronismo. Bueno, todas las señales necesitan sincronismo. Siempre hay un sincronismo de bit, ¿no? Siempre existe sincronismo de bit. Pero por ahí, si es una señal, hay señales, hay formas de señales que me facilitan el sincronismo. ¿Qué sé yo? Si tengo que mandar 10 unos seguidos y todos tienen 5 volts, bueno, se me complica la forma, es decir, el sincronismo, los relojes tienen que ser bien precisos y trabajar muy bien. Ahora, si cada vez que mando un 1 le voy cambiando la polaridad, ya sé que voy a usar más ancho de banda, pero me facilita el sincronismo, ¿no? Acá
no se puede lograr todos los objetivos juntos. Acá siempre hay un compromiso a tomar, ¿no? Ya yo les estoy diciendo que por un lado no necesito componente continua, pero por otro lado, si el Tao tiene que ser gordo, digamos, que el ancho de banda de la señal tiene que estar en un ancho de banda chiquito, necesito que tenga componente continua. Bueno, y acá estoy diciendo que no me conviene por los transformadores. Ahora estoy diciendo que me conviene señales que tengan que me faciliten el sincronismo, pero por otro lado, si cambio cada vez que mando un 1, cambio de polaridad, estoy achicando el Tao. Bueno, son todas decisiones de compromiso. Por eso hay muchos códigos banda base, ¿no? Después, umbral de decisión. Saber cuándo me mandaron un determinado nivel de tensión. Eso sobre todo para las señales multinivel, ¿no? ¿Cuántos niveles voy a usar? Bueno, eso, si los niveles de tensión están próximos, y bueno, me va a aumentar la probabilidad de error, porque tengo mayor elecciones en el mismo rango de tensiones. Tengo un rango de tensiones que voy a usar. Si pongo más niveles en ese rango, y bueno, los distintos niveles van a estar más cerca, y bueno, tengo más posibilidad de que haya un error, porque me va a dar otro valor válido, ¿no? La dependencia entre símbolos, vamos a ver que vamos a usar códigos donde no importa únicamente lo que llegó, sino lo que pasó antes, es decir, lo que antecedió a ese símbolo que llegó, ¿no? Entonces va a haber una dependencia entre los símbolos. La potencia transmitida, bueno, eso no tiene mucha importancia, pero influye. ¿Cuánta energía necesito para transmitir? No es lo mismo si transmito 10-1, mandar 5 volt, 10, o si paso de 5 a 0, voy a necesitar menos energía, ¿no? Bueno, y los anchos del pulso, lo que les dije, el tema del Tao, ¿no? Que me determina el ancho de banda de la señal, y por consiguiente, el ancho de banda de señal me define el ancho de banda de canal que necesito para esa transmisión. ¿Hasta acá me siguen? Sí, Sí, sí. totalmente. ¿Me siguen, Pedro? Sí, 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 sí. Bueno. ¿Cuáles son los códigos de línea o código banda base? Bueno, entonces para saber, todos estos códigos de línea o banda base se construyen con dos parámetros. Uno es según la polaridad de las señales. Entonces, según la polaridad y según el ancho del pulso de la señal. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican. Según la polaridad de la señal, las señales se clasifican unipolar, es decir, que toma una polaridad que puede ser positiva o negativa. El 1 toma valor, qué sé yo, 5 volt, y el 0 toma polaridad 0. Entonces, 5 volt, 0 volt. Son dos polaridades. La unipolar negativa toma 0 y menos 5 volt. El 1 es menos 5 volt. Pero toma dos valores. La polar también toma dos valores. La polar también toma dos valores, pero no toma el valor 0. Alterna el 1 y el 0. Es decir, si quiere mandar un 5, quiere mandar un 1, manda 5 volt. Si quiere mandar un 0, menos 5 volt. ¿Sí? Invierte la polaridad. Y el valor 0 de tensión no lo toma nunca. Sí, lo toma cuando pasa, pero no lo toma nunca. Y la bipolar es una señal que toma tres valores. Toma, qué sé yo, son ejemplos que doy. Toma 5, 0 y menos 5. El 0 siempre toma valor 0. Y el 1 alterna entre 5 y menos 5. Entonces, si mando 1, 0, 1, va 5 volt, 0 volt, menos 5 volt. ¿Tá? El 1 va alternado. Bueno, y después tenemos las señales que se clasifican según el ancho del pulso. Ustedes están acostumbrados a ver señales que acá dice IS. IS se llama intervalo significativo. Intervalo significativo. Es decir, que el ancho del pulso, el tau, dura todo el intervalo significativo de ese pulso. Esas son señales que no retornan a cero. No return cero. Y las que retornan a cero, el intervalo, el tau, dura menos que el intervalo significativo. Es menor, la duración es más angosto, dura menos que el intervalo significativo. Esto vamos a ver que me va a permitir hacer transiciones, pero al ser el tau más angosto, voy a necesitar mayor ancho de banda para transmitir esa señal. Bueno, todo esto que expliqué recién, ahora lo vamos a ver detallado, pero bueno, les quería dar un panorama y ahora vamos al detalle para que lo vean bien.
Bueno, tipo de señal digital, las definiciones de los códigos no están totalmente normalizados, hay variantes, bueno, sí, hay, según lo que ustedes toman en distintos libros, acá vamos a tomar el libro de la materia como los códigos que vamos a ver nosotros. Bueno, y acá señal unipolar, lo que yo les decía, se puede presentar un 1 o un 0, pero el encendido y el apagado de la luz. Es lo mismo que les dije, el valor que representa un determinado dígito binario, sea este un 0 o un 1, toma siempre la misma polaridad, positiva o negativa, mientras que el otro dígito toma el valor 0. Las señales unipolares pueden ser positivas o negativas. Y acá tienen una señal unipolar positiva, el 1 más B, el 0, 0, y una unipolar negativa, el 1 menos B y el 0, 0. La señal polar, los dígitos binarios 1 y 0 se representan por un valor positivo de tensión o otro valor negativo, y se alternan. El valor binario cualquiera tendrá siempre una polaridad determinada, mientras que el otro binario presenta la polaridad inversa. Es decir, que acá el 0 es menos B y el 1 es B. Y se van alternando. Yo miro esto, sé que esto es un 0 y esto es un 1. Y la bipolar toma 3 estados. Un determinado dígito va tomando valores alternados de polaridad y el otro dígito adopta siempre el valor 0. Acá en este caso, el 0 toma valor 0 y el 1 acá es más B, después tengo 0, 0 y el 1 acá es menos B. Esta en realidad es una señal ternaria, porque toma 3 estados, más B, 0 y menos B. Toma 3 valores. Es como si fuera una señal multinivel, pero de 3 valores, y no de 2. Acuérdense que nosotros vimos que la velocidad de transmisión es igual a la velocidad de modulación por el logaritmo en base 2 de n, donde n eran los niveles. Entonces acá tengo una señal de 3 niveles, no de 2 niveles, como veíamos hasta recién. Entonces, esta es diferente, esta señal, porque tiene 3 niveles de tensión. Eso es importante. Bueno, la transmisión en banda base, dice, el uso de transmisión en banda base es frecuente porque el costo de los equipos usados es más bajo que el de los modems y permite extender el alcance de una interfaz digital, es decir, por ejemplo, comunicar mi computadora con otras computadoras. Entonces, esto que está escrito acá es muy importante. Esto, la señal original es codificada para eliminar o disminuir la componente continua de la señal, porque no pasa por los transformadores. Transmitir la señal de sincronismo del transmisor hacia el receptor, es decir, facilitar el sincronismo. Acuérdese que siempre el canal se muestrea a una velocidad de 9 veces más rápido que lo que dura el pulso, ¿no? Detectar la presencia de la señal en la línea. Es decir, a mí, me mandan, por ejemplo, el 0. Me mandan 10 ceros seguidos. Y el 0 tiene nivel de tensión 0. Bueno, yo no sé si me están mandando 10 ceros o se dejaron de transmitir. Entonces, algo tengo que hacer para resolver ese problema. Bueno, eso es detectar la presencia de la señal en la línea. Y acomodar el espectro de la señal dentro de la banda pasante del medio. Claro, acomodar el ancho de banda de la señal al del canal de comunicación. Y acá lo que está en negrito es muy importante. No se puede lograr todo a la vez. Depende del contexto. Es decir, el contexto depende de la situación general que estoy. Y ahí tengo que evaluar. Pero básicamente, estos son los objetivos que hay que buscar. Si le preguntan cuáles son los objetivos de construir una señal banda base, son estos. Esto quiero lograr. ¿Está bien? Bueno. Dijimos que también se clasificaban las señales, aparte por la polaridad, si la señal retornaba a 0 o no. Bueno, NRZ, no return 0, es la señal más simple que se transmite. La señal no retorna a 0 durante todo el ancho del pulso, es decir, el instante significativo. La transición del 1 es la emisión de un pulso, la transición del 0 es la no emisión de un pulso. Es unipolar, es 1 porque toma la misma polaridad, pues negativa, y el 0 no tiene polaridad. Es una señal on-off. Bueno, esto no aclara mucho más, es lo mismo. Este es el espectro de amplitud dentro del pulso transmitido, esto es la densidad de potencia, esto está referido a la energía,
¿no? Acuérdense que nosotros habíamos hecho este dibujito, ¿no? Acá abajo está omega, la velocidad angular, y acá la densidad de potencia, la energía, de alguna forma, que me daba la señal. Y del 0 hasta el primer corte yo decía que tomaba el ancho de banda de la señal porque era donde, digamos, estaba la masa de la energía, ¿no? Esto es la interferencia intersímbolo, que figura ahí, cuando un símbolo, las frecuencias, las armónicas de un símbolo empiezan a afectar las armónicas del símbolo que sigue, ¿no? Bueno, según el ancho del pulso, teníamos señales que no retornan a cero, los bits están representados por pulsos que ocupan la totalidad del intervalo, y señales RZ, los bits se representan por pulsos que ocupan una parte. Vamos a tomar esa parte como que es la mitad. La mitad. Bueno, acá tengo una señal NRZ, tengo todo el tau, es el instante significativo del 1, ¿no? Esto es lo que ustedes conocían. Pero acá una señal NRC que retorna a 0, esta es la anterior era que no regresa a 0, esta regresa a 0. Fíjense que el 1, que duraba todo este tau, ahora va a durar la mitad del tau, la mitad del instante significativo. La señal retorna a 0 antes que finalice el tau. Así que los taus van a ser más angostos. Entonces ya sé que si tengo una señal así, voy a necesitar mayor ancho de banda, porque el tau se angostó. Pero tengo la facilidad de que si tengo 2 1 seguidos, como acá, la señal va a bajar. Entonces va a ser más fácil para sincronizarla. Me facilita el sincronismo. Bueno, según la polaridad, ya lo vimos. Y acá un resumen de cómo se arman los códigos de línea o banda base. Los códigos de línea o banda base se arman armando, digamos, combinaciones de señales según la polaridad, unipolar, polar, bipolar, y según si regresan a 0 o no regresan a 0. En base a esas combinaciones salen un montón de códigos de banda base, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Representación de los símbolos digitales en símbolos eléctricos equivalentes. Eso es lo que tengo que hacer yo. Pasar a señales eléctricas. Bueno, la información puede ir en el estado. Es decir, si yo decía 5 volt en el 1, y bueno, veo 5 volt, ya sé que es un en 1. Eso es el estado. Eso sería el nivel. El nivel. O puede ser que sea en la transición. ¿Qué es la transición? La transición es, voy a compartir, yo tengo una señal que hace esto. Acá tengo más y acá tengo menos. Esta es una transición positiva porque va de menos a más, ¿no? Y esta es una transición negativa porque va de más a menos. Entonces yo digo que esto representa un 1 y esto representa un 0, ¿no? Entonces, si miro esa transición, ¿no? Si miro la transición, bueno, está en el estado. Entonces, el estado, miro la señal y me doy cuenta, según el nivel o según la transición. ¿Está bien? Pero hay otros códigos banda base, se llaman diferenciales, que la información no está en el estado, sino en el cambio de estado. Es decir, el cambio de estado puede ser una transición, ¿no? Esto puede llegar a ser un 0. No identifica el 1 esto, sino en una transición. Entonces lo que hay que saber es la historia, qué pasó antes, cómo armé esa señal. Entonces ya el estado o el nivel no me da la información, sino es el cambio de estado. Son señales diferenciales, porque se produce un cambio de estado, pero el estado este no me dice nada
si es un 1 o un 0. Tengo que conocer lo que pasó antes. ¿Se entiende hasta acá? Y de esta forma, cada señal que puede dar una señal por cambio de estado diferencial sería, por ejemplo, si va de 0 a 1 sería uno, si va de 1 a 0 sería otro, si va de 0 a 3 sería otro, y eso haría que haya todavía más estados. No, las transiciones pueden ser de menos a más o de más a menos. ¿Está bien? Ah, entonces solo serían dos. Solo serían dos. Ok, perfecto. Solo serían dos. Bueno, pero si va de menos a más o de más a menos, en el caso de que tengamos más estados, por ejemplo, tengamos menos un, acá habíamos dicho la bipolar, que tenía negativo, 0 y 1. Sí, pero Sería lo mismo ir de menos 1 a 0 que de 0 a 1, porque los dos serían cambios de estado positivos. sí, sí, vas a hacer una transición. Y vos ahí, yo antes con esto que te mostraba, con esto de acá arriba que te mostraba, vos mirabas la señal y sabías si era un 1 o un 0, ¿no? Esto puede ser que sean dos escalones o un escalón, ¿no? Es una transición positiva esta. Lo mismo que esto, aunque yo no te ponga los signos, es una transición positiva. El tema es lo que significa, ¿no? Cuando vos tenés una señal de 3 estados, hay códigos que lo que hacen es pasar siempre por el estado anterior, no bajan directamente. Otros sí bajan directamente al estado anterior. Entonces ahí vos tenés que saber qué pasó antes para armar ese código. ¿Está bien? ¿Qué pasó antes? Es decir, si me dan esto a mí así como está no me dice nada. Me dice, yo lo único que sé que es una transición que pasó de menos a más. Pero no puedo decir a ciencia cierta qué es lo que me mandaron. Si no, Que es voy de a cambio tener de que... estado, sí. ¿Cómo? Pero si es de cambio de estado, sí, porque sabes que incrementa. Ahí, yo sé que ahí pasó algo, pero no sé, no te puedo decir si es un 1 o un 0. Tengo que saber lo que pasó antes. ¿Se entiende? A ver, Ahora, perdón. ah, Ahí no estamos viendo que hay algo menor y después pasa algo mayor. ¿cómo menor a mayor? No, no entiendo la pregunta. Claro, el gráfico que me estás mostrando tiene un escalón y sube a un escalón más arriba. Entonces sabemos Sí, que pasa de una señal menor a una mayor. exactamente, pero no identifica que sea un 0 o que sea un 1. Claro, pero eso no nos importa para, lo que queremos decir es que no nos importa para la información de cambio de estado, ¿no? Porque en la información de cambio de estado no nos importa si va a un 0 o un 1, lo único que nos importa es que sube. Claro, para la información de cambio de estado, ahí dice diferencial, nosotros con eso solo, que sería que la información va en el estado, no va en el estado. Entonces nosotros vamos a saber ahí que cambió algo, pero no sabemos qué dígito vino. Vamos a tener que saber qué pasó antes de esa señal que recibimos. Por eso es una codificación diferencial. La información no está en el nivel ni en la transición. La tenemos que reconstruir y para poder armarla, ahora vamos a ver un ejemplo, es importante saber lo que pasó antes. Y hay reglas para armar esos códigos. Perfecto. Ahora con los ejemplos creo que se te va a aclarar, porque así parece medio abstracto, ¿no? Pero lo importante es saber que hay información que va en el estado o en el nivel o en la transición. Yo miro la señal, es un 1, no, 5 volt es un 1, no, 0 volt es un 0. Miro y me doy cuenta. Y otra que para poder saberlo tengo que saber qué pasó antes, que son estas diferenciales. ¿eh? Bueno, algunos códigos banda base más usados, ¿no? Unipolar, fíjense, el nombre me dice cómo se forma. Unipolar sin retorno a cero. Una señal unipolar que no retorna a cero. Unipolar con retorno a cero. Polar sin retorno a cero. Polar con retorno a cero. Bipolar, lo mismo. Y acá empieza. Codificación diferencial. ¿Ya? Ahí esa requiere un análisis mayor. Manchester, ¿saben quién usa Manchester? Las redes LAN Ethernet. Manchester diferencial, ¿saben quién usa Manchester diferencial? La 802.5, la Token Ring, la de paso de testigo. Código Miller,
High Density Binary 3 y el código 4 binario 3 ternario. Bueno, hay infinidad de códigos más, hay muchísimos, pero la idea es que ustedes se lleven, la idea de esto es que ustedes tengan un conocimiento de cómo se arman estos códigos banda base, cuáles son las características, y por eso estudiamos algunos nada más, algunos y algunos sencillos, porque esto se puede complicar muchísimo. Y todos tienen reglas, ¿sí? Lo que hay que acordarse son las reglas de cómo se arma el código. Para los primeros, con solo leer el tipo de código y si retorna 0 o no retorna 0, es muy fácil armarla. Es leer esto, unipolar sin retornar 0. Bueno, unipolar sin retornar 0 la voy armando. Es decir, no hace falta tener, me dice unipolar, bueno, digo unipolar positiva, esto es un 1, esto es un 0, esto es un 1, 1, 0, 1. Bueno, este es unipolar, unipolar con retorno a 0. Bueno, un unipolar con retorno a 0 la armo. No hace falta estudiarla. Si esto era el intervalo, esto lo hago así. Dura la mitad. El 0, después el 1, y dura la mitad. Esto tendría que haber llegado hasta acá. ¿Está bien? Esta es que retorna 0. ¿Qué ventaja tiene esta respecto de esta? Bueno, esta necesita menos ancho de banda. Esta necesita más ancho de banda, porque el tau es más angosto, ¿no? Pero esta es más fácil para sincronizar. Los unos son fáciles de sincronizar. ¿Está bien? Porque hay una transición. Si tengo 2 unos seguidos, si yo tuviera 2 unos seguidos, sería esto. Y si tuviera 2 unos seguidos sin retorno a 0, sería esto. ¿No? Bueno, por el nombre de cómo se llama el tipo de banda base, lo puedo deducir. ¿Está bien? Bueno, y acá están los ejemplos. Sin retorno a 0, tengo una señal unipolar, acá tengo una señal polar y acá tengo una señal bipolar. ¿No? Bueno, no tiene mayor ciencia. Y acá, bueno, lo mismo. Acá repite. Bueno, y acá tengo una polar con retorno a 0. ¿No? Entonces dice, existe una corriente positiva y breve para los bits que lleven un 1. Fíjense, la polar, ¿no? Toma dos valores, ¿no? La polar toma dos valores. El 1, tensión positiva, y el 0, tensión negativa. Pero siempre hay una transición. Aunque mande 2 ceros seguidos, siempre hay una transición. Entonces, esta es una señal, como dice acá abajo, autosincronizante. Porque cambia de estado. Aunque me mandes 10 unos seguidos, hay un cambio de polaridad. Entonces, recuperar esta señal es muy, muy sencilla, pero los estados duran la mitad, el ancho de banda necesario va a ser mucho mayor. Bipolar, sin retorno a 0, bueno, también llamado código AMI, inversión alternativa de marcas. ¿No? Bipolar con retorno a 0, la que les dibujé en el papelito. Y acá viene alguna que ya es más, ya no tengo que saber la teoría, digamos, ¿no? Ya con leerla, nomás el título ya no me sale. Tengo que ver cómo se arma. Bueno, entonces voy a leer y después la probamos a ver si coincide. Dice, 2 etapas. La primera forma una señal diferencial a ser transmitida. Es decir, que antes de lo que voy a transmitir es la señal banda base. Entonces, la segunda ocurre en el receptor para volver a armar la señal. Bueno, se muestrea una señal original polar NRZ. Es decir, que la señal que voy a transformar en una señal diferencial en banda base va a ser una señal de tipo polar que no regresa a 0. En el instante de muestreo en que se detecta un 1, se produce un cambio de estado o transición. Es decir, hay un cambio de estado cuando detecto un 1. Cuando lo que se detecta es un 0,
significa una no transición. Es decir, que únicamente voy a hacer transiciones cuando aparece un 1. Cuando aparece un 0 no hago nada. ¿Está bien? Para recuperar la señal original se debe efectuar un nuevo muestreo de la onda recibida comparándose la polaridad de muestras adyacentes con lo que pasó antes. Como esta es una codificación diferencial en el estado o en el cambio de transición, no sé si es un 1 o un 0, ¿no? Tengo que saber lo que pasó antes. Pero las reglas de esta codificación me dicen, mira, cuando recibís un 1, tenés que hacer un cambio de estado, una transición. No importa si es positivo o negativo, tenés que hacer una transición. Y si recibo un 0, no hagas nada. Y eso arma una señal diferencial, ¿no? Entonces, para recuperarla, si ha habido una transición, tengo un 1 y si no, tengo un 0. ¿No? Entonces, vamos al ejemplo. Bueno, en el primero que el ejemplo, ustedes que lo imprimen esto, fíjense, este es un 0, pero estos son dos 1. Entonces, este 0 táchenlo y pongan un 1 ahí. ¿Está bien? ¿Me escucharon? Ok. El dibujo está bien. Lo que está mal son los numeritos que le pusieron. O sea, el dibujante se equivocó. Esto es un 0, esto es un 1, y este 1 es un 0. Y este 0 es un 1. Pónganle el número que corresponde. Pero entonces, ¿por qué es diferencial? ¿Puedo repetir? Pará. Ahora te explico. Primero arreglemos los números. Lo que está para abajo es 0 y lo que está para arriba es 1. ¿Se entendió eso? ¿Pero de esa forma no sería polar? Sí, esta es una señal polar, NRZ. Ah, no es diferencial. No, todavía no. Si vos lees procedimiento, se muestrea una señal original polar NRZ. Eso es lo que voy a hacer. Perfecto. Claro, está mal el PowerPoint, digamos. Está mal el PowerPoint, por eso, ¿pueden ponerle a este dibujito los números que corresponden? Para así no se equivocan. Dale, profe. Y acá, acá abajo lo mismo. Acá abajo lo mismo. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Sigan el dibujito. El dibujante no sabía ni lo que escribía, entonces puso eso, pero lo interpretó mal. ¿Corrigieron? Sí, corregido. Bueno, entonces, la regla decía, se muestrea una señal polar NRZ. Bueno, acá la tengo. La muestreo. Si tenés un 0, acá instante de muestreo T1, tenés un 0, no hagas nada, 0. Acá estoy armando la señal diferencial. Estoy en el transmisor todavía no transmití nada. Estoy en el transmisor. ¿No? Entonces, nada, no hagas nada, seguí en 0. Ahora, T2, instante T2. Tengo un 1. Ah, tenés un 1, tenés que hacer una transición. Entonces paso de 0 a más. Porque estaba en 0, hago una transición positiva, no me queda otra. ¿No? Bueno, sigo. Este instante tenés otro 1, porque este es un 1. Ah, tenés que cambiar, tenés que hacer una transición. Cada vez que recibís un 1, cambia. Entonces cambio. Y bajo al 0. Hago una transición negativa. Pero bueno, recibí un 1. La regla dice eso. Después, instante 4. Tengo un 0. Bueno, no tenés que hacer nada. Seguí en 0. Ahora T5. Tengo un 1. Bueno, tenés que cambiar. Subo. ¿No? Y acá tengo un 0. Bueno, no tenés que hacer nada. Este era un 0, ¿no? No tenés que hacer nada. Y acá tengo un 1. Bueno, tenés que cambiar. Bajo. Así armé esta señal diferencial. Esta que está acá. Esta señal diferencial es la que armé y es la que voy a transmitir. En vez de transmitir esto de acá arriba, transmito esto. ¿Está bien? Y ahora transmito esto y este es el receptor. Entonces empieza a recibir. Dice, a ver, instante de recuperación. Se fija lo que vino antes. 0. ¿Qué tengo ahora? 0. Bueno, tenés un 0. No cambió. No hubo ninguna transición. Tenés un 0. Ahora me paro acá. En T2. ¿Qué tenés? Y tengo tensión. ¿Y qué tenías antes? Y no tenía tensión. Pues entonces tenés un 1. Entonces pongo un 1. Ahora me paro acá en T3. ¿Qué tenés ahora? Tengo 0. ¿Y qué tenías antes? Y no tenía tensión. Tenía tensión, perdón.
Bueno, entonces hubo un cambio, tenés otro 1. Ahora me paro en T4. ¿Qué tenés? Y no tengo tensión. ¿Y qué tenías antes? Tampoco tenía tensión cuando tenés un 0. Después me paro en T5. ¿Qué tenés ahora? Y tengo tensión. ¿Y antes qué tenía? No tenía tensión cuando tenés un 1. Me paro en T6. ¿Qué tenés? Tengo tensión. ¿Y antes qué tenías? Tenías tensión. Bueno, no cambió. Tenés un 0. Esto es un 0. Y ahora me paro en T7. ¿Qué tenés ahora? Y no tengo tensión. ¿Y antes qué tenía? Tenía tensión. Bueno, tenés un 1. Y acá es un 1. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Entendido? Bueno, esta es, si yo miro esto y no sé qué es 1 y qué es 0, no me doy cuenta. Tengo que saber lo que pasó antes. La estoy comparando con las muestras adyacentes para poder definir si es un 1 o si es un 0. Pero siguiendo estas reglas, lo que está en la página 32. Si no me dan las reglas, yo no lo conozco. No puedo saberlo. Pero es una codificación diferencial. Es decir, la información no está en el estado o en la transición si es de menos a más o de más a menos. Fíjense que acá hay transiciones de más a menos y de menos a más y por ahí son 2 1 seguidos. Si el primer bit, en vez de haber sido de un 0, habría sido un 1, habría sido todo invertido. Claro. ¿No? Sí. O sea, Bueno. el que recibió el de tau 0, poner, el del instante de muestreo 0. Si en vez de ser 0, habría sido 1. Sí, siempre vos acordate que cuando empiezan a transmitir, depende del tipo de transmisión que se haga, ¿no? Si es una comunicación sincrónica, avisa, ¿no? Manda una serie de cabeceras para avisar que viene la trama, ¿no? Que viene la información. Claro. Bueno, código Manchester. Este es otro código, ¿no? Vamos a ver si la información está en el estado o está en la transición, si es diferencial. Esta no es diferencial, está en el estado, ¿no? Entonces dice, un bit 1 es una transición positiva en la mitad del intervalo significativo. Así que un bit 1 cambia en la mitad del intervalo, va para arriba. Un bit 0 es una transición negativa en la misma ubicación. Bueno, la información está en el estado. No hay duda. Yo miro la siguiente y digo, ¿qué es? No se utiliza la diferencia de valor de los niveles para representar los bits. Se emplean las fases positivas y negativas de los pulsos denominados transitorios. En vez de decirme 5 volt o menos 5 volt, me dice si pasó de menos a más, es un 1, y si pasó de más a menos, es un 0. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, acá tiene. Esto de menos a más representa un 1 y de más a menos representa un 0. Entonces tengo una señal unipolar, ¿no? Y lo que voy a transmitir es el código Manchester diferencial. Entonces, tengo un 0, haces una transición en la mitad de intervalo, de más a menos. Tenés un 1, una transición en la mitad de intervalo, de menos a más. Un 0, truco. Y acá hay 2 1 seguidos. Acuérdense que el receptor tiene 9 veces para saber qué tensión tiene. 9 oportunidades. Puede ser en el intermedio, o puede ser en el flanco de inicio, o en el flanco de finalización. Acá fíjense que en el flanco de inicio no va a muestrear. Porque la señal, para que pase de menos a más, porque acá tengo un 1, pasa de menos a más, tiene que volver a bajar. Porque si no, no puedo pasar de menos a más. ¿Está bien? Entonces, está muestreando en el medio. ¿Está bien? No en el flanco de inicio. ¿Está bien? Muestrea. Hay un cambio de estado. De 0 a más y bueno. Este es codificado. ¿Se entendió el código Manchester? No diferencial. Código Manchester o Manchester no diferencial. ¿Por qué? Porque el otro es el código Manchester diferencial. Hay un código Manchester no diferencial o Manchester a seca o el código Manchester diferencial. ¿Y cuáles son las reglas de este? Bueno,
Pero enviar un 0 se efectúa una transición al comienzo y en la mitad del intervalo significativo. Y para enviar un 1, solo hay transición en la mitad. Es decir, acuérdense, para el 0, una transición al comienzo y en la mitad. Y para el 1, en la mitad. Entonces, si ustedes ven esto, bueno, acá cómo se arma, no importa si la transición es positiva o negativa. Hay que hacer una transición. Entonces, tengo un 0, tengo el 1, viene un 0. Si viene un 0, tengo que hacer una transición al inicio y en el medio. Después tengo un 1, tengo una transición. Tengo otro 1, fíjense que hace otra transición. No importa si son positivas o negativas. Por eso es diferencial. Por eso es diferencial. Tengo que saber las reglas, digamos, de cómo se arma el código. Tengo un 0 al inicio y en la mitad. Tengo un 1 en la mitad. Tengo un 0 al inicio y en la mitad. Tengo un 1 en la mitad. ¿Está? Por eso se llama código Manchester diferencial. Esta es la que usa la 802.5, la Token Ring. Y la 802.3 Ethernet usa Manchester. Manchester a seca o Manchester no diferencial. ¿Hasta acá me siguen? No terminé de entender la Manchester diferencial yo. ¿La Manchester diferencial o la otra? Esta no, la Manchester diferencial. Bueno, la Manchester diferencial dice, mira, si te mandan un 0, tenés que mandar una transición en el flanco de inicio y en la mitad del intervalo. Y si te mandan un 1, una transición en la mitad del intervalo. ¿Está bien? Está bien, perdón, es que el paralelo estoy escribiendo. Entonces, si es 0 es en inicio y en final, y si es 1 solo en el medio del En el intervalo. medio. Y si vos chequeas esto con esto, hace eso. Claro. Perfecto. El código Miller. Bueno, el código de Miller. Para el 1, cada uno tiene sus reglas, por eso hay que acordarse las reglas, ¿no? Para el 1 hay una transición en la mitad del intervalo significativo. Para el 1, una transición en la mitad del intervalo significativo. Para el 0, hay una transición al final del intervalo si el bit siguiente es 0. Si no, no hace nada. Es decir, que para que este ande, para que haya una transición con el 0, tiene que haber 2 ceros seguidos. Si no, no hay que hacer nada, ¿no? Bueno, reduce el ancho de banda y hay menos componentes de frecuencia baja. La implementación del código codificado de código Miller es más sencillo que el Manchester. Bueno, nada. Entonces acuérdense de la regla. El 1, transición en la mitad del intervalo significativo. Y el 0, al final del intervalo, siempre y cuando el que siga sea un 0. ¿No? Entonces tengo la señal unipolar. Esto está bien. Bueno, esto está corrido. ¿Ven? Está corrido acá. Está mal, ¿no? Tengo un 1, un 0, 1, 1, 0, 1. Acá tengo un 0. Acá es como si hubiera 2 ceros. Y este 1 está acá. Bueno, acá faltaría un 0. Y acá un 1. Hay que ver cómo hicieron esto, ¿no? Vamos a seguir la regla. Tengo un 1, bueno, una transición en la mitad. Después viene un 0. ¿El que sigue es un 0? No. Entonces no hago nada. Tengo un 1, listo, una transición. Tengo otro 1, listo, otra transición. Ven que acá es positiva, negativa, no importa. Esta es una codificación diferencial en ese cuadro que vimos al principio, ¿no? Porque no importa si es positiva o negativa, está representando un 1. Después tengo un 0. ¿El que sigue es un 0? No. Entonces no hago nada. Viene un 1, trácate. Viene un 0. Supongamos que este sea... Acá agreguen un 0, por favor. Agreguen un 0. ¿Por qué? Porque cuando recibe un 0, y está mal el gráfico, ustedes deberían
en este 0, como el que sigue, si ustedes agregan un 0 acá, ¿no? Agreguen un 0 ahí, y el 1 córranlo hasta acá. ¿Me entendieron lo que tienen que hacer? Pongan un 0 acá y el Sí, 1. se entiende. ¿Eh? Sí, bueno, por eso, Luis, está mal. Pero bueno, pongan un 0 acá y el 1 córranlo para el medio. ¿No? Entonces, recibe 2 ceros. Entonces, está analizando este 0. El que sigue es un 0, sí. Entonces tenés que hacer una transición al finalizar este 0. Es decir, que acá tiene que bajar. Acá tiene que bajar. No acá. Acá tiene que bajar. Se equivocaron porque acá no pusieron nada. Pero acá, si ustedes agregan un 0 acá, tiene que bajar acá. Es decir, que agreguen la línea azul acá. Bueno, no entiendo, ¿por qué con 2 ceros seguidos bajaría? ¿No era que con 0 no hacía nada? Para el 0 hay una transición al final del intervalo si el bit siguiente es 0. Ok, perfecto. Como acá yo les agregué un 0 para explicarlo mejor, pongan el 0 y el 1 córranlo acá, está analizando este 0. Che, lo que sigue es un 0, sí, acá hay otro 0. Entonces tenés que bajar acá, acá, acá. Al finalizar el flanco que terminaliza este 0, tenés que bajar. Después el que sigue es un 0, bueno, ¿no? Y el otro es un 1, no hagas nada. Y acá este tiene que subir acá en el medio. No tiene que subir ahí, tiene que subir en el medio. Está corrido este 1, póngalo acá, y esta subida póngala acá en el medio. ¿Se entendió? Se entiende. ¿Qué ventaja tiene este modelo? Bueno, este modelo lo que tiene son transiciones para todo lo que son 1, tiene transiciones. ¿eh? Lo cual le facilita de alguna forma cuando le mandás varios 1 seguidos. Lo que pasa es que va a usar mayor ancho de banda. Fíjate, cuando manda 2 1 seguidos, bueno, el tau se achica, ¿no? Se achica. Claro. Y lo de que si hay 2 ceros seguidos, hace el cambio a la final de... a No, la- al tener, bueno, eso es una forma de armarlo. Al hacerlo en el flanco de finalización, lo que está haciendo es armar un tau más gordo acá. Y a su vez ayuda para verificar cuando se deja de transmitir una señal, porque si se dejase de transmitir una señal, eh, no pasaría nada. En cambio, acá, si se deja de Bueno, transmitir, se siempre tenés transmite. tensión. Si transmitís 0, tenés tensión. Claro. Lo que no cambia es el código, pero tenés menos A o más A. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Bueno, el otro código, este es creo que es el último que vamos a... No, no, que nos quedan 2 códigos para ver y después hay un montón de modelos de código que yo les dejo hoy al final, para que los miren nada más. Este es High Density Binary 3. Este también usan técnicas de aleatorización. Es decir, estos códigos no admiten largas secuencias de cero, que es cuando no hay tensión. Si yo tengo una señal unipolar o una señal bipolar, que el 0 es 0 volt, bueno, en los dos casos, si me transmiten muchos ceros, y no sé si no hay tensión en la línea o me están transmitiendo muchos ceros, me dificulta el sincronismo. Si es una polar, no, porque el 0 invierte la polaridad y tengo tensión. Pero para las otras dos sí. Entonces, este código, High Density Binary 3, se basa en el código AMI, en el que ya vimos, inversión alternativa de marca. ¿no? Es un código bipolar. Es decir, que tiene 3 estados, ¿no? 3 niveles, sin retorno a cero. Sin retorno a cero. No return cero. ¿no? Tiene 3 niveles. Más, menos y cero. Para la representación de los ceros y los unos. Y acá empiezan las reglas. El cero se representa siempre con polaridad cero.
Y el 1 con polaridad alternada. Más, menos, más, los alternos. Y los ceros siempre son 0 volt. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Bueno, no posee componente de continua, así que a los transformadores no le pasa nada, ni baja frecuencia. Cuando aparece una larga secuencia de ceros, se pierde la posibilidad de recuperar la señal de reloj. Es muy difícil el sincronismo cuando tengo muchas secuencias de ceros. Entonces, este código no me deja mandar 4 ceros seguidos. Si aparecen 4 ceros seguidos, me transforma esos 4 ceros en un patrón determinado. Ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, regla de formación del código. Cuando hay 4 ceros, se reemplaza la secuencia por 0, 0, tensión, como si fuera un 1, o R00B, relleno 00 violación. La R de relleno, la B de violación. Entonces, o reemplazo por esto los 4 ceros, o reemplazo por esto los 4 ceros. ¿De qué depende? De lo que pasó antes. Depende de lo que pasó antes. Yo te llevo un control de lo que pasó antes. Porque ahí dice depende de la historia, ¿no? Entonces, B es como si fuera un 1 y R también es como si fuera un 1, ¿no? La R siempre tiene la misma polaridad que B. Si B tiene polaridad positiva, R también, ¿no? Bueno, primer tema, primera regla. Esta era la primera regla. Segunda regla. Para decidir qué secuencia emplear, 00B o R00B, debo contar la cantidad de unos que hay entre la última violación y la actual. Cuento cuántos unos hay. Si la cantidad de unos es par, pongo este patrón. Si esa cantidad de unos es impar, pongo este otro patrón. Y punto. Bueno, ya sé cuál de los dos patrones tengo que usar. Tengo que contar cuántos unos son. Si son par o impar. El primer pulso de violación, este B o B, pues ya dijimos que la R lleva igual que B, el primer pulso de violación de la serie siempre lleva la misma polaridad que el último 1 transmitido. Es decir, que si el último 1 de datos transmitido era más 5, este B, cualquiera de los dos, va a ser más 5. Y esta R también va a ser más 5. Eso es para que no lo confunda con datos, para que sepa que es una violación o un relleno. Entonces lleva, porque los unos dijimos que iban alternados, los unos de datos, más y menos, y nunca cero, ¿no? Entonces, ¿se entendió esa regla? Y los pulsos de violación se transmiten con polaridad alternante. Si tengo 00B, el próximo va a ser R00B, ¿no? Si tengo, qué sé yo, 10 ceros seguidos, bueno, tengo que reemplazar ahí, tengo 2 violaciones seguidas, ¿está? Si no, cuento cuántos unos hubo de si eran par o impar para elegir entre uno. Esto es cuando tengo 2 seguidas, ¿no? Siempre van alternadas. Bueno. ¿Con cuántos unos seguidos para determinar si es par o impar? ¿Unos de qué? ¿Unos de en qué momento? Unos de datos. ¿Cuántos unos de datos recibiste? Pero antes de que aparezca la secuencia de 4 ceros seguidos. Claro. Antes, ¿cuántos unos recibiste antes? Es decir, desde la última violación o desde que empezó la transmisión, por ahí no tuviste violación, bueno, contás cuántos los unos tuviste. Tenés 5 unos, es impar, usás 000B. Perfecto. 4 unos, usa la otra. Bueno, acá tenemos la señal unipolar, ¿no? Esta es una señal unipolar y esta es una señal bipolar, que es el código AMI, que ya lo vimos al principio, ¿no? El 1 va invertido, más, tengo 3 1, más, menos, más. Después tengo todo 0, sé nada. Tengo otro 1, va invertido, va para abajo, ¿no? Y después tengo otro 1, va para arriba. ¿Cuál era el problema de este código? Que si tengo muchos ceros, me cuesta detectar la señal en la línea. Entonces, bueno, ahora voy a hacer la señal HDB3. Este código con esta regla, ¿no? Bueno, cuento los 1. 1, 2, 3. Ahora aparecen 4 ceros. 1, 2, 3, 4. ¿No? 4 ceros. No puedo transmitir 4 ceros. Tengo que decidirme si voy a mandar 00B o R00B. Cuento los 1, 3, 1. Es impar. Entonces elijo
0, 0, 0B. Aplico la otra regla. B, ¿por qué para arriba? Y porque tiene que llevar la misma polaridad que el último 1 transmitido. Así el receptor sabe que esta B es una violación. Este 1 es una violación. No es dato. No es dato. ¿Está bien? Entonces, después que transmitís, uy, pero tengo 4 0 más acá. Bueno, entonces tenés que, la otra regla dice que estos 00B y R00B van alternados. Ahora tenés que transmitir R00B. Y también van los dos con la polaridad invertida, pero los dos para abajo. Entonces se dan cuenta de que no es un 1. ¿Está bien? Y después tengo un solo 0, lo transmito como 0 y después el 1 va invertido. Va para arriba ahora. Y así. Y este 1 me quedó para abajo. Sí. No, quería preguntarte cómo, por qué se decide, digamos, sé que es como la regla, pero cómo sabe que la R no es un 1, porque ahí, digamos, el 1 también cambia de polaridad y está cambiando de la B a la R, está cambiando de polaridad y dice, no sé, cómo lo detecta que es un 1 y detecta que es un 0. Porque tiene dos. Claro. Porque no cambió, no alternó. Si este fuera el 1, este tendría que estar para arriba. Claro, si la B estuviera para arriba, entonces la R también es un 1. Claro. Bueno, y el último que les voy a enseñar es el 4 binario 3 ternario. De estos hay muchos, de este tipo así, 4 binarios 3 ternarios. Es decir, que con 4 bits, ¿no? Con 4 bits, ¿cuántas combinaciones puedo tener? Distintos, combinando los ceros y los unos. 16 combinaciones posibles, ¿estamos de acuerdo? ¿De cuántas formas puedo combinar 3 niveles de estado? 3 tensiones diferentes. Bueno, 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9, por 3, 27. Tengo 27 combinaciones, puede ser más, menos, más, menos. Bueno, tengo 27 formas de combinarlos distintos, ¿no? Entonces, yo voy a asociar esas 16 combinaciones a 16 combinaciones de los 4 bits, que es lo que puedo transmitir, a 16 combinaciones con niveles de estado. Por lo tanto, para transmitir 4 bits, voy a transmitir 3 niveles de estado. Por eso dice que se reduce el ancho de banda necesario, es decir, me comunico un 25%, ahorro 25% de tiempo. ¿Se dan cuenta? Es como una señal multinivel. ¿Se dan cuenta o no? No. Por cómo se apuraron para contestarme, significa que es no. Bueno, supongamos que yo hago mi tablita y tengo 3 niveles, ¿no? Tengo 3 niveles. Perdón. Tengo este nivel y tengo este nivel, ¿no? Tengo más, 0 y menos, ¿no? Y por otro lado, tengo que transmitir, qué sé yo, el 0, 0, 0. Bueno, no, hagamos el 0, el 1, el 0, el 1 y el 0, ¿no? Hasta acá. Esto es el tiempo de transmisión, esto es tensión, ¿no? 5 volt, 0 volt. ¿Está bien? Tardé hasta acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo. Sí. No está bueno el dibujo porque no sabía cómo lo iba a hacer, pero no importa. Bueno. ¿Cuánto tardo con esta señal de 3 estados? ¿Cuánto voy a tardar? Bueno, que era 1, 0, 1, 0. El 1, 0, 1, 0 es este, ¿no? Es este. 1, Claro, 0, sí. 1, 0. Transmito menos 1
más 1 más 1. Acá terminé. ¿Estamos de Eso lo acuerdo? entiendo, pero no entiendo cuál es la relación entre la señal binaria la señal ternaria y la binaria. No entiendo cuál es la conversión que se está haciendo. Es como si fuera una señal multinivel. ¿Acá cuántos niveles tengo? No, eso lo entiendo, pero no entiendo por qué, por ejemplo, de 1, 0, 1, 0 elegimos menos 1, 1, Bueno, 1 y porque, no... bueno, podés elegir, tenés que hacer una tabla. La tabla es esta, Ah, es con suponete. una tabla, no es que hay una relación lógica. No, vos hacete una tabla como quieras. Y esa Sí, tabla es azarosa la que aparece ahí en la foto, no es una convencional, ¿o sí, sí? en realidad, sí, no es tan azarosa. En realidad se trata de que no cambie, que no haga estos saltos. Se trata de que no haga estos saltos de 2 niveles. Porque es más complicado cuando se salta, conviene saltar de a un nivel. Hay unas que compensan esto y que esto lo hacen en 2 saltos, digamos, en 2 etapas. Bueno, no conviene que salte de un lado, pero bueno, eso va para más adelante. Por ahora, haced de cuenta que es aleatoria. Vos la decidiste vos, cómo se te ocurrió, y armaste esto. ¿Está bien? Lo importante es que quiero que se den cuenta que vos acá terminaste de transmitir y vos acá estás transmitiendo este pedacito más de tiempo. ¿Cuánto me ahorré? Si esto lo divido por 4, me ahorré un cuarto. Me ahorré el 25%. ¿Se entiende o no? ¿Qué es lo que dice Sí, esto? se entiende. Te ahorrás un 25% si transmitís más rápido. Pero chocolate por la noticia. Si nosotros habíamos visto las señales multinivel, que transmitíamos divit, tribit, cuando decíamos que la velocidad de transmisión es igual a la velocidad de modulación o el logaritmo en base 2 de n, no, si n eran 2 niveles, y bueno, esto era 1, todo esto era 1. Entonces, bueno, era esto. Pero si yo te digo que la n son 256, bueno, todo esto da 8. Entonces, la velocidad de transmisión es 8 por la velocidad de modulación. La velocidad de modulación era el tau, 1 sobre tau. Era el gordito del pulso. Quiere decir que en un tau, en un solo ciclo, ¿no? Porque la modulación es 1 ciclos por segundo, ¿no? En un segundo, en un solo ciclo, digamos, yo estoy transmitiendo en un ciclo, no, en determinada cantidad de segundos, ¿no? De milisegundos, yo estoy transmitiendo 8 bits. Es como que acá 8 bits 8 bits corresponde a un determinado nivel de tensión. ¿Por qué? Porque tengo 256. Entonces, en mi eje, es como si yo tuviera 256 niveles de tensión. Acá estoy hablando de 3, pero es lo mismo. Si puedo hablar de 8, de 256 niveles. Y es esto que vimos en señales multinivel. Solamente que acá es una señal ternaria. Pero los 25 que ahorro de velocidad no es por magia. Te sale de la misma fórmula. ¿Se entiende eso o no? Sí, se entiende. Bueno, Y acá, por ejemplo, esas 11 combinaciones ternarias que no estamos usando probablemente sean las que dice 1 menos 1, 1 o cosas así que tienen dos saltos dobles, entonces por eso los prefiero evitar. y bueno, puede ser que use las que en vez de saltar doble, use las simples, porque es más fácil. Perfecto. Y puede ser, está bien la aclaración. Sin embargo, ahí en el ejemplo, bueno, no. La primera que agarré saltó 2 niveles. No, es que eso es inevitable, pero quizás evitar las que tienen Sí, dos sí, saltos de 2 niveles, por lo menos deben estar evitadas. sí, está bien la aclaración. Es decir, que trata de agarrar todas las que tengan por lo menos un cero, porque si tienen por lo menos un cero, va a haber algún salto simple. Sí, y un 0 en el medio, ¿no? Eso sería lo mejor, claro. Sí. Bueno, eh,
Bueno, esto, bueno, códigos normalizados de la UIT, bueno, fíjense, hay más códigos, ¿eh? Hay más códigos. Esto es sobre cable coaxil, ¿eh? Esto es sobre cable coaxil. Acá les dejo para que lean algunos otros códigos, bueno, y les hace un resumen para que ustedes lo lean y traten de entender el tema, ¿no? Si es autosincronizante, si no es autosincronizante, si el ancho de banda es más grande, si el ancho de banda es más chico, si retorna a cero, si no retorna a cero. Hay un montón de códigos, hay un montón. ¿eh? ¿Y por qué está esto acá? Bueno, vamos a terminar con esto de los filtros. El concepto de filtro, ¿por qué se los damos? Porque los medios de comunicaciones funcionan como filtros. ¿Qué es un filtro? Un filtro es un dispositivo que selecciona las frecuencias que pueden pasar o no pueden pasar. Eso es un filtro. Aquí acá dice circuito, sistema o parte de red que presenta características selectivas respecto a la frecuencia. Es decir, que me deja pasar frecuencia o no me deja pasar frecuencia. Bueno, y aplica las características y le aplica atenuación a la frecuencia que no quiere pasar. Que no hay que tiene que pasar, le aplica una gran atenuación y no pasan. ¿no? Entonces, los parámetros de un filtro sería el ancho de banda, qué ancho de banda permite pasar o corta, la frecuencia de corte superior, la de corte inferior, ¿no? Y la selectividad que tiene respecto de la frecuencia. Y respecto a la fabricación de filtros, esto no me interesa mucho, pero hay circuitos inductivos capacitivos, hay de cristal, hay filtros activos, bueno, hay distintas formas de fabricar un filtro, ¿no? Nosotros en realidad lo que me interesa es más que todo cómo funciona el medio de transmisión, que funciona como un filtro. Entonces, yo les salté a propósito una presentación. Primero les quiero mostrar esta. A mí me gusta más esta, ¿no? Para ver cómo se explica un filtro. Fíjense, acá hay dos onditas, ¿no? Hay una ondita arriba y una ondita abajo. La ondita de abajo está tachada. Dice que este es un filtro pasa abajo. Pasan las onditas de abajo, ¿no? Y acá tengo atenuación, esto es importante que vean, que tengo en los ejes. Acá es atenuación. Y acá es frecuencia. Entonces, si es un filtro pasa abajo, me deja pasar frecuencias bajas hasta una frecuencia de corte superior, donde la frecuencia se atenúa un 50%. Acuérdense que 3 dB eran 50%. Pero acá tengo atenuación. Después, un filtro pasa alto tiene al revés la sondita. La que está tachada de la de abajo es un filtro pasa alto y me deja pasar de frecuencias altas hasta una frecuencia de corte inferior y las frecuencias bajas no pasan, porque reciben una gran atenuación, más del 50%. ¿no? Después tengo tres onditas y la del medio está libre, es decir, que no pasan ni los altos ni los bajos, es un filtro pasabanda, como funciona un medio de transmisión, un filtro pasabanda, donde tengo desde una frecuencia de corte inferior hasta una frecuencia de corte superior, pasa, y fuera de esa frecuencia atenúa 3 dB, para la derecha y para la izquierda, y por tanto no pasa. Y después tengo otro filtro, se llama suprime banda, que fíjense que la ondita del medio es la que está tachada, y lo que no deja pasar es lo del medio. De 0 hasta una frecuencia de corte inferior, pasa. Y de una frecuencia superior en adelante, pasa, pero para abajo no. Así que lo que suprime es la banda. Y ahora, bueno, veamos el otro gráfico. El otro que no les quería mostrar yo. Porque acá, en vez de tener atenuación, tiene tensión, con lo cual todos los gráficos están al revés. Entonces, pueden usar estos gráficos o los que les mostré antes, pero tienen que aclarar qué van a poner en los ejes. La aclaración de los filtros, lo primero que hay que poner es que me vas a poner atenuación o me vas a poner tensión. Entonces el gráfico cambia completamente. Pero ojo con eso. Bueno, estamos para... ¿A qué hora era el recreo? No me avisaron, ¿eh? Bueno, acá se terminó esta presentación. Hacemos un recreo de 15. de 5 minutos y seguimos. ¿Les parece? Entonces a las 11:40. ¿Seguimos? Dale, perfecto. 11:40 seguimos. Y seguimos con la presentación que sigue porque yo voy atrasado.
Bueno, ¿están todos? ¿Seguimos? Sí, sí. A ver, voy a aprovechar para pasar lista. Álvarez, Presente. Baptista, Power, Presente. Costa, Presente. Fernández, Fiorentino, Presente. ¿eh? Presente. Fiorentino, vos faltaste las otras clases, ¿no? No, no, lo que pasa es que no estaba cuando tomaron lista. Yo te tengo ausente, ¿eh? Está bien. Alpin, Presente. Arari, Arari, ¿Qué porcentaje de asistencia es necesario para la aprobación de la materia? ¿cómo? ¿Qué porcentaje de asistencia es necesario para la aprobación de la materia? No sé cuál es el porcentaje, si es el 60 o el 70, la verdad que no sé. Hay que fijarse ahí en Puntana Académica. ¿Ustedes no lo saben? Es que en la mayoría de materias no pasan lista, no les importa. Bueno, debe haber ahí un rango. Yo si quieren les averiguo, pero... Bueno, ¿Iriar está? Kalinin, Presente. Nielsen, ahí alguien puso. ¿Quién? Ah, está bien. Nielsen. Otermin, Paz, Piatti, Presente. Lanchuelo, Presente. Quispe, Presente. Iceberg, Presente, profe. Razanov, Presente. Pequejo, Rey Álvarez, Presente. Rosenberg, Presente. Giovanni, Morales, Presente, dijo el presidente. Velázquez, Presente. Barahona Presente. y de Maris. Damaris. Presente. Bueno, ¿alguno no lo nombré? Yo justo no estaba, profe, cuando arrancó a tomar lista. ¿Cómo te Fernández. llamas? ¿Cómo? Fernández, ahí. Gracias. Bueno. Acá puso uno en el 75% de asistencia hay que tener. Bueno, empezamos con esto. A ver, comunicaciones, el cronograma. Hoy 17, la unidad temática 4 y 5. ¿No? Comunicaciones, unidad temática 4, la señal de banda base, lo que vimos recién. Y 5, canales de comunicación. Es decir, que tienen que abrir la filmina que dice clase 6. Esta. No vamos a llegar a ver todo porque 12 y cuarto vamos a terminar. Vamos a ver un poquito. Bueno,
¿Ustedes abrieron la presentación, esta presentación? Sí. Bueno, esta presentación tiene dos partes importantes. Una habla de los canales reales y los ideales. Los canales ideales sabemos que no existen, pero se han estudiado. El que los estudió es Nyquist. Y bueno, pero son un modelo y nos aproximan a los canales reales. Y después los canales reales, que son los que realmente se usan y con los cuales las fórmulas a través de los cuales tenemos que hacer los cálculos de los enlaces y demás, lo estudiaron Shannon y Hartley. Y vamos a ver algunos teoremas, las conclusiones de algunos teoremas que vieron tanto Nyquist como Shannon, ¿no? Esa es una parte de esta presentación. Y la otra parte es todo lo que hace a la teoría de la información desarrollada. Hay un modelo teórico para poder medir la información, es decir, para darle valor a la información, para saber si una fuente, cuánta información entrega por símbolo, ¿no? Y a qué velocidad entrega esa fuente la información por símbolo. Entonces, es un modelo el cual trata digamos, de mostrar lo que pasa en la realidad. Es un modelo construido en base a la probabilidad de ocurrencia de los hechos, de los sucesos o de los mensajes o de la información que recibimos. Entonces, son dos partes. En esta primera parte, creo que voy a dejar teoría de la información para la clase que viene porque tienen que estar bien despiertos, ¿no? Para entenderlo. Teoría de la información es un tema muy extenso y ustedes acá van a ver una parte muy simple que es lo que nos interesa a nosotros para que puedan seguir entendiendo el tema de los medios de comunicación y cómo viaja la información y cómo se valora y cómo se cuantifica la información, ¿no? Bueno, empecemos. Bueno, acá habla de los canales de comunicaciones, que está asociado, ¿se acuerdan ese modelo de circuito teleinformático básico? Bueno, se asocia los canales de comunicaciones a la parte de enlace de datos. Acuérdense que en un medio de transmisión, yo puedo tener muchos canales, ¿no? Es decir, que en un cable de cobre no tengo un solo canal, puedo tener muchos canales, ¿no? Entonces, canal canal de transmisión, canal de comunicación es más amplio, ¿no? Que únicamente el medio físico. Bueno, pero para poder estudiar ese canal tengo que estudiar la parte física, ¿no? Y la parte del canal de información, es decir, como que lo divido en dos partes el estudio. Uno lo estudio con las características que se estudian en las líneas eléctricas, la atenuación, la distorsión, el ruido, la resistencia. Bueno, lo estudio como una línea de electricidad y todas las características que hacen el canal físico, ¿no? La impedancia característica, bueno, la atenuación a qué frecuencia. Bueno, todas esas son características del canal físico. Y el canal de información, ¿no? Lo estudio con otras técnicas. Para estudiar el canal de información es que se desarrolla la teoría de la información. Para esta parte de estudio del canal se desarrolla la teoría de la información. Lo que yo quiero es maximizar el uso del canal, que tenga la mayor velocidad posible para transmitir información y la menor cantidad de errores posible. Es decir, que acá dice que tenga integridad de información. Bueno, que me dé calidad a lo que voy a transmitir. Es decir, que yo pueda asegurarme que esos datos no fueron cambiados, es decir, que no me cambiaron un 0 por un 1. Bueno, entonces hay distintas técnicas de codificación, lo vimos en los códigos Panda Base recién, hay distintas técnicas de codificación. Bueno, entonces para el análisis se hacen dos estudios, ¿no? Ya vimos, por un lado el canal físico y por otro el canal de información. Pero estos canales los podemos estudiar desde el punto de vista ideal o del punto de vista real, ¿no? Los canales ideales son aquellos que no existen, es como la fuerza de rozamiento. Se hacen muchos estudios en la física sin acordarse de la fuerza de rozamiento, ¿no? Sin embargo, existe. Bueno, acá es lo mismo, se hacen muchos estudios con el canal ideal, pero lo que existe es el canal real, que es el que tiene ruido y tiene errores, ¿no? Bueno, entonces, canal físico, nada, tiene que ver con las características físicas y eléctricas del medio de transmisión, ya lo dije. Acá que se estudia la atenuación,
y la distorsión que sufre, por ejemplo, acá el tren de pulso, efectos de los aspectos reactivos, ¿no? Que son del canal, que pueden ser inductivos o capacitivos, ¿no? Según la característica del canal. Y el ruido que siempre está presente, ¿no? Y que afecta nuestros medios de transmisión. El ruido, hay un ruido llamado blanco, térmico, gaussiano, de Johnson, son 4 nombres para el mismo ruido, ¿no? Que es uno que se genera por el movimiento de los electrones cuando se transmite electricidad. Bueno, ese ruido siempre está presente y no lo podemos eliminar, ¿no? Entonces, bueno, el ruido va a estar presente. También, además, el ruido puede ser endógeno y exógeno, interno propio del sistema de comunicaciones que lo genera el mismo sistema, o externo, qué sé yo, una línea de transmisión de energía eléctrica me puede afectar un medio de transmisión de datos. Entonces es externo. Bueno, los canales de información. Una sobre la filmina anterior. No entendí por qué en los canales analógicos el ruido no afecta. No, sí, afecta a los canales Pero, analógicos. mira, ¿podría volver a la filmina anterior? No tan anterior. No tan anterior, la siguiente. Esa. Bien, ahí lo veo más de cerca. Pasa que por la definición no se veía que la señal con ruido en el canal analógico tuviera variación, parecía la misma. No dije nada. No, además, escúchame, esto es un dibujito. A ver, es un dibujito para explicarte nada más que afecta tanto a señales analógicas como digitales, pero que es como que el ruido se agrega a la señal. En realidad, acá puede sumarlo o puede restarlo. Siempre se dice que es aditivo, pero no significa que si yo tengo un pulso que para arriba, que tiene 5 volts, me lo baje a 3 volts. ¿Qué sería? ¿Que resta el ruido? Bueno, no, se dice en general que se suma a la señal útil, por eso se dice que es aditivo, se suma a la señal útil, pero en realidad un valor de tensión de 5 voltios lo puede bajar a 4, 3, qué sé yo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. A ver, para que hay una chica. Bueno, el ruido siempre suma, siempre se suma, es decir, se agrega. Bueno, el canal de información, ese que nos interesa con la teoría de la información, tiene que ver con las especificaciones técnicas y lógicas que hacen a la transmisión de la inteligencia. ¿Cómo voy a transmitir los datos? Está vinculado a la teoría de la información, bueno, eso que dije yo, y de la codificación. ¿Qué tipo de código voy a usar? Ustedes ya saben que hay distintos tipos de código. Se ocupa de evaluar y permitir administrar los recursos del canal físico de manera adecuada y, bueno, para que yo logre la mayor velocidad y sin errores, con calidad. Acá dice, usa como criterio de eficiencia la velocidad, bueno, la capacidad del canal y la calidad que se transporta, que la información sea íntegra, sin errores y demás. Hay canales ideales y canales reales, como les dije antes. El canal ideal significa que a la salida reproduce lo mismo que le metí a la entrada. Es una noción teórica, como dice acá. En cambio, el canal real, no. Lo que meto a la salida no es lo mismo que a la salida, que a la entrada no es lo mismo que a la salida, porque va a haber distorsión, va a haber ruido y todo lo que vimos que afecta a la señal. Atenuación, distorsión, ruido, ¿no? Que genera errores, ¿no? Retardo. Bueno, el ruido tiene características aditivas respecto a la señal útil, ya lo expliqué. Bueno, acá tenemos un generador de ruido, no vale la pena explicarlo. Y acá vemos que hay canales analógicos y hay canales digitales. Acá la realidad es que la mayoría, yo ya les dije que el 99,9% de los canales son digitales, pero hay partes que quedan analógicas. ¿Y cuáles son esas partes analógicas que hoy están todavía? Bueno, en la red telefónica conmutada, la señal de voz entre la central telefónica y los teléfonos.
se llama par de abonado, bucle de abonado. Eso sigue existiendo. Aunque sea un acceso a banda ancha llamada ADSL, la A es de asimétrico, en realidad la tecnología es XDSL, porque en vez de una A, pues una S, una H, hay distintas tecnologías. Pero el DSL no cambia, es Digital Subscriber Line, digital. Sin embargo, la señal que va por el par telefónico es analógica. Después en la central hay un códec y se transforma en digital. Bueno, ¿dónde más la encuentro? En red de distribución de señal de cable. Estas, las de Cablevisión, Telecentro, esas son analógicas. Si van por un coaxil, ¿no? Y si va por una fibra óptica también, es luz modulada, ¿no? Bueno, acá los pares telefónicos para la provisión de banda ancha, lo que le dije de XDSL, ¿no? Bueno, acá dice, el canal telefónico típico tiene un ancho de banda de 300 a 3400 Hz. Bueno, ya les dije que en comunicaciones todo es múltiplo de 4000 Hz, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque en esta banda de frecuencia de 300 a 3400, yo alcanzo a entender lo que me dicen, mi oído es logarítmico, alcanzo a entender lo que ustedes me dicen y puedo distinguir el timbre de voz de quién me habla. Y con eso me alcanza. Entonces, han diseñado, el rango de voz es de 12.000 Hz. Si yo emito sonido de 0 a 12.000 Hz. Y tengo un ancho de banda 3 veces más que 4.000. Sin embargo, han diseñado los medios de comunicaciones de 4.000 Hz porque se dieron cuenta que de 300 a 3.400 alcanzaba. Y de los 3.400 a los 4.000, ¿por qué? Porque ahí están los tonos, lo que sería la señalización del canal telefónico. Es decir, en 3.800 están los tonos de llamado, de ocupado, ¿no? Que está dentro si bien uso la misma banda de frecuencia, está, digamos, usa el mismo, perdón, si bien usa el mismo canal, ¿no? El mismo canal de 4.000 Hz, uso dentro del canal una banda de frecuencia diferente que es 3.800. ¿Está bien? Bueno, entonces, por eso que todo es a 4.000, pero en realidad entre 3.000 a 3.400 para mí me alcanza. Y acá abajo dice, la voz se reconoce aunque la frecuencia superior se reduzca hasta los 2.000 Hz. ¿Qué quiere decir? Que yo lo podría reducir más todavía, hasta 2.000 Hz nada más. Entonces, si ustedes ven el grafiquito que está acá, esta es la potencia de la voz. Potencia de la voz y acá abajo la frecuencia. Fíjense, acá están los de 300 a 3.400 Hz, que usan los canales telefónicos. Porque ahí está la potencia de la voz. Esto que está acá no me sirve para nada, no me suma nada. Y me ahorro, por una voz de 12.000 Hz, tengo 3 canales. Bueno, hay una relación muy importante, que es la relación señal-ruido. Esto, sobre todo en los canales, así como la tasa de error es en los canales digitales, la cantidad de errores sobre el total transmitido, acá en los canales analógicos se usa la relación señal-ruido. ¿Cuántas veces supera la potencia de la señal a la potencia del ruido? Vamos a ver que eso es muy importante en los canales reales, ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les había dado una fórmula a ustedes, ¿no? Una fórmula que decía que la velocidad de transmisión máxima era igual a la velocidad de modulación por el logaritmo en base 2 de n, donde n eran los niveles de la señal, ¿no? Y dijimos que, bueno, estos niveles no eran infinitos, porque en la medida que yo aumentaba los niveles, la diferencia entre un nivel de tensión y otro se achicaba, entonces iban a aumentar los errores. Entonces, el problema del n, el n, de alguna forma lo vamos a tener que sacar de la tabla, porque esto es para un canal ideal. Para un canal ideal yo aumento el n y la velocidad de transmisión máxima la llevo infinito, aumentando el n. Pero eso es un canal ideal. En un canal real, este n hay que reemplazarlo. Y lo vamos a reemplazar por algo parecido a la potencia de la señal respecto de la potencia del ruido.
¿no? Eso es un teorema que lo vamos a ver más adelante. Entonces, para usar canales reales, vamos a tener que ver el tema, ¿cuántas veces supera la potencia de la señal a la potencia del ruido? Mientras más veces supere la potencia de la señal a la potencia del ruido, el receptor va a poder entender mejor lo que yo le estoy mandando, ¿no? Entonces, la relación señal-ruido se puede medir en veces, como yo le dije, o en decibeles. Bueno, si lo medimos en decibeles, ustedes ya vieron el tema de decibeles, es 10 por el logaritmo de la relación señal-ruido en veces. Y esto me da en dB. Esto de usar dB me va a convenir porque después me es fácil para hacer cuenta, ¿no? Bueno, dice, los canales de comunicaciones y los amplificadores usan algo que se llama factor de ruido o figura de ruido. ¿Qué es esto del factor de ruido o figura de ruido? Si yo tengo un amplificador, ¿no? Tengo un amplificador que tiene una ganancia. Tengo una señal de entrada, S1, y una señal de salida, S2, ¿no? Entonces, S2 es igual a la ganancia por S1. Pero esta señal deformada, que es S1, también tiene ruido. Entonces tiene N1 y tiene N2. El amplificador no distingue qué es ruido y qué no es ruido, qué es señal útil y qué no, amplifica todo. Entonces, al N2 le pasa lo mismo, ¿no? Es igual a la ganancia por N1. Bueno, el factor de ruido, a mí me conviene que sea 1, y ahora explico por qué. Donde la ganancia por N1 es igual a N2. Hice un pasaje de términos, ¿no? Bueno, ¿por qué tiene que ser 1? Porque se tiene que mantener esta relación. Porque si no se mantiene esta relación y el factor de ruido es más, entonces N2 es más grande que el ruido amplificado. Significa que el amplificador, porque tiene malos componentes, le agregó ruido para poder amplificar. ¿Se entiende? ¿Se entiende el problema? Sí, se entiende. Es decir, si tengo un amplificador de mala calidad y no solo va a amplificar el ruido que venía con la señal, sino que además me va a meter más ruido. Entonces, este factor de ruido conviene que sea 1, o figura de ruido conviene que sea 1. Bueno, y acá hace la explicación que acabo de explicar ahí en el papelito. Acá está, factor de ruido 1 para mantener esta relación. Bueno, acondicionamiento de los canales analógicos. Bueno, ya sabemos que los canales analógicos sufren atenuación y distorsión, pero también sufren lo que se llama reflejada. Esto se da mucho en los canales que tienen mucho delay, que tienen mucho retardo, en canales satelitales que tienen, qué sé yo, hasta 240 milisegundos de retardo. Entonces, bueno, esto me genera un eco. ¿Cómo se soluciona esto? Con un supresor de eco. Es decir, es muy importante que ustedes entiendan el concepto de reflejada. Cuando yo tengo un transmisor y tengo un receptor, ¿no? Y tengo un cable, por ejemplo, un cable UTP, ¿no? Y yo transmito en esa dirección. Bueno, qué sé yo, si yo cambio la impedancia del cable porque lo pisé, lo deformé, cuando yo cambio, lo deformo, cambio la forma de un cable, le estoy cambiando la impedancia. Si le cambio la impedancia, supongamos que acá le hice un doblez. Acá, cuando esto llega, no pasa todo, sino que se genera una reflexión. Se genera una reflexión que me disminuye esta señal útil. Esa reflexión la recibo como un eco. Y además me degrada esta señal, ¿no? Entonces siempre tengan en cuenta el tema de no deformar un medio de transmisión. Realmente uno deja al instalador que ponga los cables, después está todo en el cable canal y demás, y uno no sabe si el tipo lo estuvo pisando, caminaba arriba de los cables, me lo deformó todo, y bueno, y ahora me generó un montón de reflexión. Por eso que las redes se certifican. Cuando uno instala una red, el cableado de la red, tiene que llamar a contratar o comprarse el equipo para certificar la red, para asegurarse que los cables están bien y cumplen con las normas.
y los cables pasan la certificación. Si no, uno no puede confiar en esos cables. ¿Está bien? Porque no sabe si están bien instalados o no. Bueno, estos fenómenos, bueno, acá cuando hablo de, bueno, nada, después es un término que voy a aclarar más adelante. Bueno, estos fenómenos producen un comportamiento no lineal, la curva de respuesta obligan a introducir equipos especiales en el canal de comunicación, como por ejemplo el supresor de eco, ¿no? Bueno, el eco es una señal no deseada causada por la desadaptación de impedancias a lo largo del canal, es decir, me va a generar una reflejada. Se origina por medio de una onda reflejada en el receptor, producida por la propia señal de transmisión. El efecto del eco se produce mediante canceladores de eco que cortan la recepción mientras el usuario transmite. Claro, me tapan la oreja para que yo no escuche mi propia voz, ¿no? Es habitual en circuitos muy largos, como puede ser un enlace satelital. Bueno, acá tenemos el ejemplo. Y la ecualización es otra forma de compensar la distorsión. No sé si ustedes tienen, alguno de jockey tiene ecualizadores. ¿Ninguno de jockey? ¿Ninguno tiene equipo de música con ecualizador? Sí. Bueno, cuando la señal se distorsiona, tiene un ancho de banda de distintas frecuencias. Y la distorsión, la atenuación, no afecta a todas las frecuencias exactamente igual. No es una curva plana de afectación, sino que afecta por ahí una frecuencia media y una frecuencia menos. Entonces yo tengo que tratar de armonizar eso, que si hubo una distorsión, la distorsión sea homogénea. Y eso lo hago con los ecualizadores. Aquellas frecuencias que no fueron distorsionadas, las tengo que distorsionar un poco para que sea pareja la distorsión y sea más fácil entender la señal. Es decir, compensa, pero por distorsión. Bueno, y acá viene lo de teoría de la información, que llegamos a la Filmina 18, que no quiero entrar acá. Les voy a dar el primer... Nada, para que se queden pensando nomás. La teoría de la información se basa, toda su teoría, en la probabilidad de ocurrencia de un suceso. ¿Qué significa eso? Que una información vale más, tiene más valor, tengo más cantidad de información cuando ese suceso es menos probable que suceda. Le voy a dar un ejemplo. Estoy en el desierto, ¿sí? Estoy en el desierto de Sahara. Me dicen, mire, mañana no va a llover. Eso, yo le diría chocolate por la noche. ¿Que se está cortando o soy yo? Sí, sí, se está cortando. Oh. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, profe. Ahora sí. ¿Se cortó? Sí, justo antes de chocolate por la noticia. ¿Escucharon lo del desierto? El ejemplo escuchamos, pero no escuchamos el desarrollo. No, bueno, era nada más que el ejemplo. No, ahí se cortó de vuelta, profe. Otra vez. Me parece que no se puede escuchar el desarrollo. Hola. Hola, Hola, hola. hola, Sí, buenas. ahora sí. No se escuchó nada. No, debo ser yo. Yo llamé al técnico para que vengan a verla. Debe ser mi conexión. Bueno, escúchenme, acá vamos a dejar
de compartir. Y lo único que les dejo como conclusión para la clase que viene, algunos que me tienen que hacer acordar, por ejemplo, que tenemos que empezar con teoría de la información. Pero lo que les quiero decir es que esta teoría se basa en la probabilidad de ocurrencia de un hecho. Mientras menos probable sea, más valor tiene esa información. El ejemplo que les di, el desierto. Si mañana me dicen que estoy en el desierto y me dicen que mañana no llueve, que va a estar soleado y no va a llover, bueno, esa noticia no tiene mucho valor. Para mí, porque estoy en el desierto y es lo que pasa normalmente. Pero si mañana me dicen que estoy en el desierto y me dicen, mira, mañana va a diluviar, bueno, esa información tiene más valor. No vale lo mismo que la otra, porque esa información tiene poca probabilidad de ocurrencia. Entonces, toda esta teoría, de la teoría de la información, se basa en la probabilidad de ocurrencia. Nada más que eso. En la clase que viene empezamos con teoría de la información, pero piensen eso. ¿Está bien? ¿Alguno me quiere preguntar algo? ¿Se cortó? No se cortó, pero creo que no hay preguntas. Bueno, está bien. Le quiero Nos vemos en la próxima clase. Le quiero Listo. consultar algo. Chao. Hola, ¿me escucha? Sí, ¿qué pasó? Le quiero consultar sobre el cuadro que había que corregir. A ver si me dice que lo estoy... El cuadro que había que corregir. Ahí va. Y estoy compartiendo pantalla y me va a decir. Así ya lo dejo corregido en compu. Bueno, te falta. Acá coloqué el 0. El segundo, entre los dos ceros, Ahí. tenés que bajar la línea azul.